Buenos días y bienvenidos a todos. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, a través de los grupos de Banca, Finanzas y Seguros, número 12, y de Construcción e Inmobiliaria, número 4, tienen el honor de presentarles el webinar The German Tax Haven Prevention Act y su impacto en Panamá. La presentación durará aproximadamente 45 minutos y luego contaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos el gusto de presentarles a José Andrés Romero, socio de intercambio automático de información para fines tributarios en KPMG, con más de 20 años de experiencia. Ha sido aliado estratégico de entidades financieras y del mercado de capitales en Latinoamérica. Asesora a bancos e instituciones financieras panameñas y extranjeras sobre tributación internacional y cumplimiento regulatorio. Cuenta con una maestría en leyes en tributación internacional de la Universidad de Florida y una maestría en Derecho de la Universidad de Cornell. También nos acompaña Yair Montúfar, socio de asesoría fiscal en el Departamento de Impuestos de KPMG. También cuenta con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios de asesoría tributaria a clientes locales e internacionales de distintas industrias. Cuenta con una maestría en Derecho Tributario Internacional de la Universidad de Leiden y una maestría en Derecho Tributario de la Universidad de Barcelona. Aprovecho para agradecer el apoyo brindado al socio de KPMG, Luis Laguerre, en la organización de este evento. Cualquier consulta o pregunta que tengan, la pueden enviar a través de la sección de Q&A y con mucho gusto serán respondidas al final de la presentación. Por mi lado, me gustaría enviar la primera pregunta, que sería ¿cómo piensan el señor Romero y Montúfar que debemos prepararnos como país para esta y futuras regulaciones similares? Muchas gracias por su participación y empecemos. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Cámara. Es un placer para nosotros y una distinción pues, que nos hayan invitado para este espacio. Atendiendo específicamente esa pregunta y de manera introductoria, antes pues, de zambullirnos en la presentación, podríamos decir que lo importante o lo crucial en este momento es entender al detalle cuál es el problema, dónde están las falencias, para poder entonces abordar las potenciales soluciones. La descoordinación, la falta de conocimiento del detalle en este momento no son nuestros mejores aliados. De manera que cualquier fórmula o cualesquiera fórmulas que vayamos a emprender para solucionar el problema fundamentalmente reputacional de Panamá debe ir directamente atendiendo a los aspectos regulatorios y de medición del cumplimiento de esos aspectos regulatorios una vez estén implementados de la manera correcta. De manera que eso es lo que le podría decir yo de manera introductoria para responder esa pregunta, y le paso la palabra a mi socio Jair Montúfar para que igualmente pues, comparta su parecer. Muchas gracias y buenos días a todos. Yo coincido con lo que has planteado, José Andrés. Pienso que efectivamente se requiere primero entender cuáles son las circunstancias en las que el país se encuentra, cuáles son las reglas del juego, y ponernos de acuerdo entonces como país de cuáles son los cambios que queremos efectuar. No sé si Luis Laguerre también quisiera hacer un comentario antes de pasar a la presentación. Sí, muchas gracias, Yair. Sí, efectivamente, creo que este tema cada semana que pasa toma una relevancia todavía mayor y es oportuno, y aprovecho para agradecer al señor Manuel Alemán y al equipo de la Cámara de Comercio por organizar este evento en donde se busca crear conciencia sobre los aspectos específicos de carácter técnico que impactan a las empresas que operan en Panamá y cómo, digamos, pudiera ser, en el caso de Alemania, efectivamente uno de los primeros países
líderes de la Unión Europea que han introducido medidas concretamente orientadas hacia sus contribuyentes, pero que tienen un impacto definitivamente en las relaciones comerciales entre empresas alemanas y empresas que operan en nuestro país. Así que nuevamente muchas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación y esperamos pues que este evento sea de provecho para todos. Gracias. Creo que podríamos iniciar entonces con la presentación directamente. Gracias. Perfecto, gracias mil. Perfecto. ¿Me confirman si se ve? Ya Sí, se la ve. vemos. Sí Sí, perfecto. se ve, sí se ve. Bien, en primer lugar, creo que es importante entender cuál es el origen o el antecedente directo de esta ley que ha sido aprobada en Alemania. Y el antecedente precisamente es la lista adoptada por la Unión Europea. La Unión Europea adoptó desde el año 2017 por primera vez una lista de países o territorios que se consideraban como no cooperadores en materia fiscal. Y desde ese momento la ha actualizado varias veces. Desde el año 2017 se hacía una revisión anual, pero más recientemente se ha aprobado que esa revisión se haga cada 6 meses. En ese año 2017, finales, Panamá fue incluido en esa primera lista de países no cooperadores, pero su estancia en la lista fue bastante corta, porque en el mes de enero del 2018 fue excluido y pasado a otra lista de observación, también conocida como la lista gris de la Unión Europea. Pero posteriormente, en el año 2019, Panamá vuelve a ser incluido en dicha lista. Y en el año 20 nos mantuvimos y recientemente en octubre, o sea, el 5 de octubre en este mes de este año, se publicó la última actualización de la lista y los países que están incluidos incluyen a Panamá junto con algunos otros como Samoa, Palau, Guam, Trinidad, Tobago y las Vírgenes Americanas, entre otros. Una lista pues bastante corta. Como decía, los criterios que se utilizan por la Unión Europea para incluir a los diferentes países en estas listas son 3. Esencialmente el primero es la transparencia fiscal. Esto está relacionado más con los regímenes de intercambio de información que tanto sean implementados en la legislación doméstica de cada país, como el hecho de que sean efectivos, es decir, que la información pueda ser accesible por parte de la autoridad fiscal y luego transmitida a la autoridad que la está requiriendo. En el caso de Panamá, y mi colega José Andrés se va a referir con mucho más detalle a este criterio en particular, Panamá pues salió como parcialmente cumplidora en la evaluación que se hace a nivel del Foro Global de la OCDE. Sin embargo, más adelante pues veremos un poco más detalle. Este es el primer criterio. El segundo criterio es el de lo que ellos llaman fair taxation o tributación justa, que tiene que ver con la erosión de la base imponible de otros países y de que la forma como está estructurado el sistema tributario de un país afecta o erosiona la base imponible de otros países porque contiene algunos elementos que generan que sin que haya sustancia o una actividad real, se consideren dichas rentas como exentas o no gravables en la jurisdicción, la Unión considera que en perjuicio de sus propios miembros o de otros países. Entonces, esa noción de que
se tienen incentivos o exoneraciones que solo aplican para transacciones que ocurren en otros países, pero que no son aplicables para operaciones locales, lo ven como una situación que es injusta o unfair para los otros países, una forma de competencia fiscal que para efectos de la Unión Europea es perjudicial para sus miembros y para otros países porque está diseñada exclusivamente para que dé beneficios a otros países, pero que no aplica en la economía doméstica de ese país. Ese es el concepto de tributación justa. Y el tercer criterio de inclusión en la lista de la Unión Europea son las medidas anti-BEPS. Panamá no tiene en este momento ninguna objeción, o no se le ha mencionado como que no está en cumplimiento de las medidas anti-BEPS, como probablemente muchos conocerán. A partir del proyecto BEPS de la OCDE, nuestro país hizo varios cambios en la normativa específica de regímenes especiales, como el régimen de sede de empresa multinacional, régimen Panamá-Pacífico, para darle más sustancia, más coherencia, e incluso se le estableció una tasa de impuesto preferencial. Pero estos tres criterios son los que usa la Unión Europea para determinar si un país o una jurisdicción debe ser incluido en la lista. Panamá tiene inconvenientes o se le ha mantenido en esta lista, particularmente por un asunto en la transparencia fiscal, que José Andrés va a explicar, y más recientemente por el asunto de tributación justa. Eso también lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, hasta el 5 de octubre de este año, o sea, recientemente, el único criterio que la Unión Europea había divulgado con relación a Panamá era el de transparencia fiscal. Pero ahora en este mes se incluye un segundo criterio sobre el cual Panamá no salió bien calificado, que es el criterio este que menciono de tributación justa y que lo voy a explicar un poco más adelante. Creo que hasta aquí como un antecedente de por qué estamos en la lista de la Unión Europea, que justamente es la que motiva a Alemania, pero no solamente a Alemania, sino también a otros países de la Unión, a adoptar legislaciones antiparaísos fiscales o una serie de medidas que se van a tomar para los que permanezcan en esta lista. Así que vamos a entrar entonces un poco a evaluar estos tres criterios, o particularmente los dos sobre los cuales Panamá ha sido incluido en la lista de la Unión Europea. ¿Por qué se incluyó? ¿Cuáles son las objeciones que tiene la Unión Europea sobre Panamá, para que podamos entender bien cuál es el origen de toda esta situación? Adelante, José Andrés, en la parte de transparencia fiscal. Gracias, Jair. Bueno, en pantalla tenemos los antecedentes, los resultados de la revisión de pares en materia de intercambio de información previa requerimiento, revisión de pares realizadas pues, por el Foro Global acerca de Panamá específicamente. Vemos que en el año 2019 Panamá obtuvo como calificación promedio definitiva la de parcialmente cumplidor con el estándar de intercambio de información previo requerimiento. Es el primer estándar de intercambio de información diseñado por la OCDE y utilizado pues, en sus mediciones por el Foro Global. Ahora bien, ¿por qué Panamá salió calificado como parcialmente cumplidor y no obtuvo al menos la calificación de mayormente cumplidor o largely compliant, por el término en inglés? Hay un tema fundamental que es necesario entender, y es que todos estos estándares internacionales en materia de transparencia, ya sea para prevención del blanqueo de capitales, ya sea para temas de transparencia fiscal internacional,
utilizan todos esos estándares al unísono una misma definición de qué debe entenderse por beneficiario final o beneficiario efectivo. En inglés, el término que se utiliza en la normativa es beneficial owner. Es un solo término, es decir, que la persona natural de carne y hueso o las personas naturales de carne y hueso que se consideran beneficiario final de una entidad tienen que ser las mismas personas de carne y hueso bajo el estándar Gafi, bajo el estándar de intercambio de información previo requerimiento y bajo el estándar de intercambio automático de información, más novedosamente. Estos estándares utilizan la definición de beneficiario final y la metodología de identificación de ese beneficiario final diseñado por el Gafi. Es decir, la OCDE cabalga sobre la definición de beneficiario final y su metodología de identificación diseñados por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, ¿qué es beneficiario final según el Grupo de Acción Financiera Internacional? Lo cual debemos entender de la misma manera para efectos del intercambio de información previo requerimiento y del intercambio automático de información. Son básicamente, y bueno, las voy a resumir porque por razones de tiempo y espacio no podemos ir tanto al detalle, pero primero que todo, cuando se trata de una entidad sobre la cual se puede ejercer el derecho de propiedad por la vía de la tenencia accionaria o de titularidad sobre el capital o patrimonio de esa entidad, caso típico el de la sociedad anónima, cuando se puede ejercer la titularidad, el control por vía de titularidad sobre la propiedad de las acciones, el Grupo de Acción Financiera Internacional nos dice que serán personas que ejercen el control aquellas que tengan la propiedad directa o indirecta de un porcentaje específico tipificado en la ley doméstica sobre la propiedad de las acciones. En Panamá, actualmente, ese umbral de propiedad que tipificaría o calificaría a una determinada persona natural como persona de control sobre una sociedad anónima es el 25%. Si no se logra identificar a ninguna persona natural que tenga el control por vía de la propiedad sobre la sociedad anónima, entonces hay que aplicar una metodología de identificación en cascada. Y el segundo escalón de análisis, una vez que no se ha logrado identificar quién o quiénes son esas personas que tienen 25% o más de propiedad sobre una sociedad anónima, se debe identificar a alguna persona natural que tenga control por otros medios. Y esa es la frase que utiliza la definición del Gafi, que se utiliza también para efectos de intercambio de información. Control por otros medios. ¿Qué quiere decir control por otros medios? Bueno, esa frase es así de vaga para hacerla lo suficientemente amplia para identificar a cualquier persona que, por ejemplo, por vía de un poder, a pesar de no ser, en cuanto al derecho de propiedad, persona de control, sí tenga el control porque tiene un poder de disponibilidad y gestión de todos los asuntos societarios. Por ejemplo, eso es solamente un ejemplo, no es la única situación. Digamos que los escenarios de control pues son tan amplios como la imaginación pueda darnos para identificar a personas que, a pesar de no ser accionistas directamente o no tener un porcentaje representativo de acciones en la entidad, pues definitivamente desde el punto de vista efectivo sí controlan a la entidad. Y si no logramos identificar en ese segundo escalón a una persona que tenga el control sobre la entidad por otros medios, entonces la metodología del Grupo de Acción Financiera Internacional nos dice que persona que ejerce el control será la persona con un máximo o tope nivel jerárquico dentro de la entidad que está siendo analizada. Entonces esa persona natural en última instancia, pues una vez que no se ha logrado identificar a personas que ejercen el control en cualquiera de los dos peldaños precedentes, entonces debemos concluir que por defecto, hasta ahí llegó el análisis, la persona que ejerce el control es el funcionario
de mayor jerarquía dentro de la entidad. Eso en cuanto a las entidades sobre las cuales se puede ejercer el control por vía de la propiedad. La metodología Gafi nos dice igualmente que específicamente en su recomendación 10 y en la nota interpretativa de la recomendación 10, la metodología Gafi nos dice que para entidades o arreglos jurídicos, como pueden ser el fideicomiso o cualquier otro vehículo o instrumento jurídico similar al fideicomiso, funcionalmente equivalente al fideicomiso, como podría ser, por ejemplo, la fundación de interés privado panameña o de otra jurisdicción, pues que funcionen igualmente, nos dice que personas que ejercen el control van a ser siempre, primero que todo, seguimos pues personas naturales y de manera objetiva se tienen que identificar como personas que ejercen el control al fideicomitente o fundador, fiduciarios en el caso del fideicomiso y en el caso de la fundación de interés privado, pues las personas en posición equivalente al fiduciario son los miembros del consejo fundacional. En ambos casos, tanto en el caso de la fiducia como en el caso de la fundación de interés privado, los protectores se consideran personas que ejercen el control en el caso de que haya protectores, y los beneficiarios. En el caso de los beneficiarios que tengan derecho a distribución obligatoria por parte del fideicomiso, esas personas o de la fundación, esas personas siempre van a ser personas que ejercen el control, y en el caso de beneficiarios que tengan derecho a una distribución discrecional por parte del fideicomiso, esas personas se van a considerar personas que ejercen el control para el año específico en que reciban una distribución del fideicomiso. De manera que estas definiciones, estas metodologías de identificación del beneficiario final diseñadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional son incorporadas también al intercambio de información previo requerimiento y al intercambio automático de información. Entonces, en el caso específico de Panamá, el Foro Global en la revisión de pares nos está diciendo que las definiciones y metodologías de identificación del beneficiario final en la normativa panameña, tanto a nivel legal como reglamentario y también a nivel de los acuerdos sectoriales de cada uno de los sectores regulados, no se amolda a ese estándar internacional diseñado por el Gafi e incorporado en los estándares de intercambio de información, en este caso específico, previo requerimiento. Y es cierto, en efecto, si vamos pues a ver las definiciones que tiene la reglamentación de la Ley 123, la definición y metodología de identificación del beneficiario final no se adapta a ese estándar al que nos acabamos de referir. Tiene una metodología propia diseñada domésticamente, pues que no se amolda a ese estándar. Y luego, los acuerdos sectoriales, tanto bancario, mercado de valores, seguros y PACOP, cada una de estas entidades reguladoras en ejercicio de su autonomía, pues cada una dictó su acuerdo en cuanto a la metodología de identificación del beneficiario final. Esas metodologías de cada uno pues, de estos sectores regulados tampoco se adapta al estándar sobre el que acabamos de conversar, esa metodología de identificación del beneficiario final. Y entonces el Foro Global nos ha dicho en su última revisión de pares en el informe que incluso hay que modificar actualmente, y se refiere específicamente al sector bancario y de valores, diciendo que no se le puede delegar a la propia entidad que está siendo analizada para identificar quién o quiénes son los beneficiarios finales de esa entidad a la propia entidad. Es decir, no es la propia entidad la que debe decirle bajo declaración jurada a la institución financiera quién o quiénes son los beneficiarios finales, y que la institución financiera no puede simplemente recibir esa información a valor facial sin llevar a cabo ningún análisis realmente con base en la metodología para identificar si eso que se le está diciendo es cierto. Es decir, nos están diciendo modifiquen sus regulaciones sectoriales para que cada una de las regulaciones sectoriales se amolde al estándar. Eso por una parte. Es decir, nos están hablando de coordinación interna
y de coordinación hacia lo externo para que todo sea, para que todas estas definiciones locales vayan en sintonía con el estándar. En el mejor de los casos, que se utilice pues una sola definición en todos los sectores para que haya coherencia con el estándar. Mientras tanto, pues vamos a estar siempre todo pesando con la misma piedra. Adicionalmente, la ley 129 que crea el registro de beneficiarios finales. Como si fuera poco, aún pues sabiendo que tenemos 5 definiciones de beneficiario final a nivel doméstico y que ninguna de ellas se corresponde realmente con el estándar, la ley 129 incorpora una 6ª definición de beneficiario final y metodología de su identificación, sobre todo, que tampoco se amolda con el estándar. Entonces, quizás esa sea una de las razones por las cuales no se ha creado el registro, porque primero habría que modificar la ley para que la ley vaya acorde con la definición de beneficiario final del estándar y de su metodología de identificación. Porque ¿de qué nos serviría un registro de beneficiarios finales que sea nutrido de nombres de personas identificadas con base en una normativa que no se adapta al estándar? Es decir, estaríamos nutriendo el registro de beneficiarios finales con personas naturales que no necesariamente serían los beneficiarios finales, porque no estaríamos utilizando la metodología de determinación que identifica el Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional y que es incorporada en el estándar de intercambio de información previo requerimiento por la OCDE. Y por eso estamos, pues, entre otras razones, pues, que tampoco, en las cuales tampoco cumplimos, que es en la efectividad de la entrega de información con la celeridad que se requiere. Por eso, actualmente, pues, tenemos la clarificación de parcialmente cumplido. Bueno, hasta aquí pues el tema de intercambio y del estándar de previo requerimiento y las razones por las cuales no obtuvimos la calificación de parcialmente, de mayormente cumplidor, sino la de parcialmente cumplidor. Pero sin quedarnos ahí y mirando también hacia el futuro, y hacia el futuro me refiero específicamente al intercambio automático de información, es decir, el que conocemos como estándar, bajo el estándar común de reporte, diseñado por la OCDE. Se hizo una primera revisión en el año 2020 de la implementación a nivel legislativo y regulatorio por parte de Panamá y otros 90 países sobre el estándar de intercambio automático de información. Panamá salió, podemos decir, pues bien parada en este caso, diciendo pues que somos mayormente cumplidores, pero que sin embargo se identificaron algunas deficiencias significativas en la normativa panameña sobre el intercambio automático de información, sobre detalles que en este momento no valdría la pena, pues salvo que después la audiencia quiera saber un poco más detalles sobre el tema, de cuáles son esos aspectos de la legislación en materia de intercambio automático de información en Panamá a la que habría que hacerle alguna modificación. Pero más allá de eso, el punto es la medición de la implementación a nivel interno del intercambio automático de información. Es decir, lo que viene es que se le va a exigir a la autoridad competente que, independientemente pues, de los aspectos legislativos que haya que modificar y que en efecto pues, se espera que se haya modificado oportunamente, cómo está la autoridad competente en Panamá midiendo a las instituciones financieras panameñas en el cumplimiento del estándar común de reporte. Es decir, se están llevando a cabo inspecciones, se está determinando si las instituciones tienen políticas y procedimientos escritos para el cumplimiento del CRS, se está midiendo el cumplimiento con esas políticas y procedimientos escritos de las instituciones financieras, si en efecto los están aplicando correctamente y si esas políticas y políticas y procedimientos de cumplimiento con el CRS en efecto se apegan al propio estándar. En fin, pues la medición efectiva sobre las instituciones financieras se va a medir o se espera que se mida en Panamá para poder entonces mantenerlos en esa calificación de cumplidores en materia de intercambio automático de información. Eso es muy importante tenerlo en la hoja de ruta, la medición del cumplimiento del intercambio automático de información, porque en paralelo
si vamos solamente enfocándonos en el intercambio a previo requerimiento y en la adaptación de la normativa a los estándares y en la implementación efectiva del intercambio de información previo requerimiento, pero dejamos de lado la medición del intercambio automático de información, pues vamos a volver a caer si logramos salir de la lista si logramos obtener la calificación de mayormente cumplidor o en el mejor de los casos de cumplidor en el intercambio de información previo requerimiento, pues no vamos a resultar bien parados en la medición del intercambio automático de información. ¿Verdad? Que es bien importante tener esto en mente y que debe ser medido a nivel interno el cumplimiento de las instituciones financieras del intercambio automático de información también. Bueno, entonces hasta aquí con el tema de los intercambios y le paso la palabra nuevamente a Jair Montúfar. Gracias, José Andrés. Bueno, habiendo escuchado ya de José Andrés cuáles son las observaciones que ha hecho la Unión Europea para mantenernos en la lista por motivo del criterio de transparencia fiscal, tendríamos que entonces pasar a ver el segundo criterio por el cual ahora nos mantenemos en dicha lista. Y como mencionaba hace un momento, este criterio es un criterio nuevo, es un criterio que se emitió una guía en el año 2019 y desde que Panamá fue incluido en la lista, solamente era por uno de los criterios, que era el de transparencia fiscal. Sin embargo, en la evaluación que se hace este mes de octubre, o que se publica este mes de octubre, hay un segundo criterio bajo el cual Panamá sale evaluado de forma no satisfactoria, que es el criterio de fiscalidad justa, particularmente lo que se conoce como el régimen de exención de ingresos de fuente extranjera. Y lo primero que uno piensa cuando escucha este criterio, que se refiere a exención de ingresos de fuente extranjera, es en el régimen de territorialidad que sigue Panamá en materia fiscal. Y uno puede pensar, bueno, esto lo que implica es que nos mantenemos en la lista por razón del régimen territorial. Y si bien pareciese que ese es el objetivo, cuando uno va a ver la guía que ha emitido la Unión Europea, lo primero que se señala es que los regímenes territoriales no son un problema y que más bien son recomendables para evitar en muchas situaciones la doble imposición de los ingresos. Pero que, sin embargo, estos regímenes territoriales también en algunas circunstancias pueden conducir a situaciones de doble no imposición, en donde el ingreso no es gravado en el lugar de origen y tampoco es gravado en el lugar de destino por la aplicación de un régimen territorial. Y dice la guía que precisamente esto es lo que le preocupa a la Unión Europea. No el régimen territorial per se, sino que a través del régimen se pueda lograr una doble no tributación o que el gasto sea deducible en la jurisdicción de origen, no esté sujeto a una retención y en el país de destino, en nuestro ejemplo, que podría ser bajo un régimen territorial Panamá, entonces el ingreso se considere de fuente extranjera no gravable, logrando entonces que ese ingreso no haya tributado en ningún lado y además se haya considerado como un gasto deducible. Y eso es lo que precisamente critica la Unión Europea. Las alternativas que da la Unión Europea en su guía para hacer enmiendas o modificar los regímenes que considera perjudiciales, entre ellas está o introducir un impuesto hacia la renta de fuente extranjera, particularmente en el caso de ingresos pasivos. Y esto es importante porque lo que busca la Unión Europea, por lo menos lo que se ha mencionado hasta ahora en esta guía, no se refiere a los ingresos
de actividades ordinarias o activas, lo que pudiéramos conocer aquí en Panamá como el trading o las actividades de venta de productos o de bienes que no tocan el territorio nacional, sino están apuntando a los ingresos pasivos, llámese intereses recibidos por financiamientos, regalías, rentas derivadas del arrendamiento de bienes que no se usan en el país. Esos son lo que se denomina ingresos pasivos. Entonces creo que es importante entender, por un lado, que la territorialidad en sí no es lo que se está persiguiendo. Por el otro lado, tampoco los ingresos ordinarios o activos, sino los ingresos pasivos. Entonces, entre las opciones que ellos recomiendan que se hagan para modificar estos regímenes y poder ser excluidos de la lista, está o introducir un impuesto sobre la renta hacia estos ingresos pasivos de fuente extranjera, o mantener la exoneración a los ingresos de fuente extranjera de rentas pasivas, pero imponer algunas condiciones o restricciones. Y particularmente listan 3 posibilidades que deben cumplirse las 3, no son opcionales. La primera es implementar requisitos o requerimientos que sean adecuados en materia de sustancia, en línea con el Código de Conducta de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Nosotros tuvimos la experiencia hace poco de introducir sustancia en los regímenes como sede de empresa multinacional y Panamá Pacífico. Es decir, que se requiere que haya una sustancia, una coherencia entre las actividades que se llevan en el país y que generan los ingresos de esa entidad. Lo que se está requiriendo en este primer aspecto es que para que los ingresos pasivos que genera una sociedad panameña se sigan manteniendo como exentos, la entidad que está generando esos ingresos deba tener un mínimo de sustancia o de actividad real en el territorio, en este caso panameño o de cualquier otro país que esté en la lista. Entonces, si podemos observar, pues no necesariamente se está pidiendo que estos ingresos sean gravados, aunque sí es una opción que da la Unión Europea, sino que esos ingresos tengan una actividad o tengan una sustancia producida en el país. Y obviamente con ingresos pasivos, el nivel de sustancia puede ser bastante variable, pero no es lo mismo la actividad que se requiere o la cantidad de personas o de activos que se requieren para dar un préstamo que para generar un intangible y darlo en una regalía, o para dar un bien en arrendamiento. Puede ser que sea muy diferente la cantidad de personas que se requieren para efectivamente realizar esa actividad. Pero ese es el primer criterio, el de que haya una sustancia en la entidad, en el país, que corresponde, que está generando entonces ese ingreso de fuente extranjera y por lo tanto no gravable. Lo segundo que se requiere es que se mantengan normas o reglas antiabusos vigentes. Y esto lo que quiere decir es que se prevea que la entidad no sea utilizada para generar un abuso o la erosión de las bases imponibles en otras jurisdicciones, y que cuando ese sea el caso, pues se puedan tener normas que permitan neutralizar ese abuso. En nuestro país se aprobó el Código de Procedimiento Tributario, que tiene una norma general antiabuso, con lo cual es mi criterio que mantener normas antiabuso vigentes es algo que el país ya podría estar cumpliendo una vez que entre en vigencia el Código de Procedimiento Tributario en todo su vigor. Y por el otro lado, el otro criterio es de eliminar la discreción administrativa en determinar los ingresos que puedan ser excluidos de la base imponible. Esto se refiere a la posibilidad que tenga una autoridad tributaria de negociar directamente con las empresas cuál es la tarifa de impuesto aplicable o bajo qué medida un ingreso va a ser gravable o no. Como sabemos, en nuestro país esto no es un tema, porque esa posibilidad no está prevista en la legislación. Las exoneraciones existen en base a las normas
legales de aplicabilidad en términos generales y no en resoluciones administrativas que pueda dictar una autoridad que sean aplicables específicamente a un contribuyente. Con lo cual, uno pudiera pensar que tal vez 2 de las 3 condiciones hoy en día serían fácilmente obtenibles y solamente pues sería una de ellas, la de implementar la sustancia, la que en caso de que pues el país decidiese tomar acción para resolver este asunto que nos mantendría en la lista negra, para que se pudiera entonces hacer esta modificación. Sería aplicar entonces sustancia para poder tener acceso a las exoneraciones, particularmente de rentas pasivas. Este es el nuevo criterio que, como dije, fue publicado el 5 de octubre y que también está siendo evaluado de forma negativa para Panamá. Sin embargo, de acuerdo a esa guía de la Unión Europea, si bien ahora se publicó, ya la Unión Europea venía conversando con los diferentes gobiernos de los países que estaban siendo evaluados y las recomendaciones se habían efectuado. Con lo cual, pues, definitivamente es un tema que hay que decidir como país. Bien, ahora sí entendiendo por qué estamos o nos mantenemos en esa lista de países no cooperadores de la Unión Europea, podemos entonces analizar la ley adoptada por Alemania, que lo que busca es precisamente transponer a la legislación alemana la lista de países no cooperadores de la Unión Europea con base a los mismos criterios de la Unión Europea para la creación y mantenimiento de dicha lista. Entonces, en lo que consiste esta normativa es en traer a la legislación doméstica de Alemania los criterios y las medidas o sanciones que son adoptadas por la Unión Europea ya en una legislación doméstica. Y esto es precisamente lo que ocurre. Esta ley alemana fue aprobada a mediados de este año. Sin embargo, su aplicación, en primer lugar, para su aplicación deben ocurrir algunas cosas. La primera es que se debe dictar una resolución o una ordenanza interna del Ministerio de Finanzas de Alemania en el que se publique la lista para efectos de Alemania. Es decir, no solamente se va a tomar la lista de la Unión Europea, sino que Alemania debe decir o debe básicamente tomar esa lista y publicarla en base a su propia normativa. Y sería de aplicación entonces todo lo que establece esta ley a partir del año 2022, asumiendo que durante este año se publique esa lista. Esta ley va a aplicar para el año 2023 para jurisdicciones que no estaban en la lista negra en el año 2021. Sin embargo, en el caso de Panamá, como ya mencionamos, está en la lista desde el 2020, por lo tanto, la aplicación, una vez que se apruebe la lista en la normativa interna alemana, sería aplicable entonces en enero de 2022. Los criterios que tiene esta ley alemana para considerar a un país como no cooperador e incluirlo en su lista interna son bastante similares, son iguales a los que establece la Unión Europea y que ya comentamos hace un momento. Sin embargo, yo creo que sí vale la pena tomar en cuenta que la ley alemana no se refiere solamente a estos criterios, sino se refiere a estos criterios con relación a la relación entre el país que corresponda y Alemania, como por ejemplo, en materia de transparencia fiscal, además de todo lo que ya adelantó José Andrés, de los estándares de transparencia, intercambio de información de la OCDE, del CRS, se menciona específicamente como un criterio negativo no mantener un acuerdo de intercambio de información fiscal con la República de Alemania. Y no solamente no con la Unión Europea, sino específicamente con Alemania.
Aquí tal vez vale la pena hacer el comentario de que Panamá tiene un acuerdo de intercambio de información firmado específicamente entre Panamá y Alemania. Y además es parte del acuerdo multilateral entre autoridades competentes en materia fiscal, que también es parte de tanto Panamá como Alemania. Es decir, es interesante ver que esta ley toma los criterios de la Unión Europea, pero también los lleva al plano de la relación bilateral entre Alemania y el otro país, y en ese caso, pues Panamá sí estaría cumpliendo con ese criterio especificado en la ley alemana. Obviamente, al no cumplir con el criterio de la Unión Europea, particularmente en la adopción de normas para el intercambio de información a requerimiento, se entiende que automáticamente Panamá va a estar en esa lista que va a ser emitida por Alemania. Sin embargo, mientras esto no ocurra, no podemos asegurarlo al 100%, y también podría haber un proceso de discusión entre Panamá y Alemania de manera bilateral para demostrar que por lo menos entre Panamá y Alemania sí que existe todas las medidas de transparencia fiscal que han sido adoptadas de manera bilateral y que efectivamente se están cumpliendo. El otro criterio es el de fiscalidad justa, que ya lo mencionamos en términos generales a qué se refiere. Y en el caso de Alemania, probablemente el criterio sea el mismo de la Unión Europea, en el sentido de que por el régimen de exención que se tiene de los ingresos de fuente extranjera pasivos, sin ningún tipo de limitación o sin exigir una sustancia o una actividad real, pues también este criterio salga como evaluado de manera no satisfactoria por parte de Alemania. Y en cuanto al tercer criterio, que lo tiene tanto la Unión Europea como la ley alemana, que es la implementación de medidas anti-BEPS, pues Panamá, como dije, hasta este momento no tiene ninguna observación, cumple en todos los aspectos los requerimientos mínimos que se han exigido por la OCDE, por la Unión Europea y también por Alemania. Con lo cual, pues los criterios son bastante similares. Lo interesante va a ser ver cómo Alemania va a interpretar el posible cumplimiento que existe de las relaciones bilaterales entre Panamá y Alemania en materia de intercambio de información, de forma tal de que si se puede demostrar que Panamá ha cumplido y ha sido efectivo con los requerimientos que puede haber hecho Alemania, pues podría tener la posibilidad de salir bien evaluado en ese criterio. Y aunque lo que se espera es que Alemania adopte la lista de la Unión Europea, lo cierto es que tiene unos criterios para hacer su propia evaluación, y podría darse el caso de que su lista, si bien toma en cuenta los criterios de la Unión Europea y la lista de la Unión Europea, podría tener un resultado distinto. Así que esto todavía no se sabe y va a haber que esperar efectivamente lo que el gobierno de Alemania va a hacer, pero ciertamente que hay algunas razones para pensar que a nivel bilateral el cumplimiento puede ser mejor o salir mejor evaluado que la evaluación que hace la OCDE y la Unión Europea. Bien, ¿qué implica para un país mantenerse en esta lista de países no cooperadores en materia fiscal una vez que ya entre en vigor la legislación en Alemania? Hay 4 medidas defensivas que en materia fiscal y algunas otras en materia de cooperación internacional. Tal vez la primera en materia de cooperación es que los países que están incluidos en la lista pues, no serían considerados para subsidios ni para subvenciones que dé el gobierno de Alemania ni las organizaciones basadas en Alemania por estar en esa lista. Es decir, estarían excluidos de la posibilidad de contar con estos subsidios o estas ayudas por parte del gobierno de Alemania. Sin embargo, en materia fiscal, las consecuencias serían
4. Hay 2 que van a aplicar de manera más directa a empresas alemanas que estén establecidas en países que están incluidos en la lista o hagan negocios con países incluidos en la lista. Y hay 2 que pueden aplicarle pues, a cualquier entidad alemana o no que haga negocios con empresas alemanas. Entonces, la primera, que es más aplicable a empresas alemanas, es la aplicación de normas estrictas en materia de sociedades extranjeras controladas, lo que se conoce como CFC, sobre los activos y pasivos de la empresa intermediaria. Y esto lo que implica es particularmente que los ingresos que tenga una subsidiaria de una entidad matriz alemana en uno de los países incluidos en la lista pueden estar grabados en la casa matriz con independencia de si ha habido una distribución de los dividendos de la sociedad, por poner el ejemplo, en Panamá. Una subsidiaria de una entidad alemana en Panamá que tiene una operación comercial en el país, solamente queda sujeta a impuestos en Alemania en la medida en que distribuya sus utilidades a Alemania. Pero normalmente, antes de esa distribución, Alemania no tendría la oportunidad de grabarlo. Con esta regla de CFC lo que se hace es una inclusión del ingreso de la subsidiaria, en nuestro ejemplo de Panamá, en el ingreso de la casa matriz, siendo sujeto a impuesto en la casa matriz el mismo año y sin importar si ha habido una distribución de las utilidades a esa casa matriz. Esta es la regla de inclusión, es una regla que definitivamente impacta a empresas alemanas que hacen negocio o que tienen subsidiarias en países que estén en la lista. El segundo criterio que también impacta más a empresas alemanas que hagan negocios o tengan subsidiarias en países incluidos en la lista es el de la exención fiscal. Muchos países europeos siguen un criterio que se conoce como participation exemption o exención de participación en la distribución de utilidades, y lo que implica es que las utilidades que son distribuidas, los dividendos que son distribuidos por una entidad, una vez que son recibidos en la casa matriz, podrían tener o una exención total o una exención parcial, basado en legislación doméstica o incluso en convenios para doble imposición. Esta exención parcial o total de los dividendos recibidos no sería aplicable para los países que están incluidos en la lista. Es decir, el ingreso que se reciba en Alemania, producto de los dividendos repartidos por una entidad panameña o cualquier otra que esté en la lista, serían gravables entonces en Alemania, no aplicándole estas reglas de exención parcial o total de los dividendos recibidos. Por el otro lado, medidas que podrían aplicarle a cualquier empresa que haga negocios con Alemania está la deducibilidad del gasto, y tal vez esta puede ser la más importante porque lo que establece la norma es una limitación o rechazo de la deducción de gastos o costos incurridos por empresas alemanas que hacen negocios o transacciones con empresas o individuos residentes en una jurisdicción no cooperadora. Lo que esto implica es, por ejemplo, si Alemania le compra inventario de frutas a una empresa panameña, ese costo podría ser no deducible para la empresa alemana, y eso evidentemente es un enorme desincentivo a hacer negocios con un país que está incluido en esta lista. Y así como ese, pues puede haber también otros ejemplos. Y el cuarto criterio es el de impuesto a las remesas. En algunos casos, países como Alemania o de la Unión Europea no aplican impuesto de remesas a los pagos hechos por sus residentes a otros estados. Lo que se establece aquí es que cuando se hagan pagos de Alemania a un país incluido en la lista,
en materia de relaciones financieras, servicios de seguros y reaseguros, servicios o venta de bienes o servicios, se aplicaría una retención en la fuente que podría ser del 15% de ese ingreso total. Lo que evidentemente, si usted lo suma al hecho de que el gasto o el costo no es deducible en Alemania y además queda sujeto a un impuesto de retención que normalmente no aplica, hace tremendamente poco competitivo el hacer negocios con esta jurisdicción. En esencia, esas son las medidas o las sanciones que la ley alemana impone a los países que están en la respectiva lista. Y esto obviamente tiene implicaciones ya de manera más específica en las diferentes industrias, ¿no? Ahora, la pregunta también ¿es Alemania el único país que ha establecido en su legislación estas medidas? Y la respuesta es no. Si ven este cuadro, prácticamente todos los países de la Unión Europea ya han adoptado en su legislación algunas de estas medidas restrictivas. En el caso, por ejemplo, de la deducibilidad de los costos, que a mi modo de ver puede ser la más importante, vemos que Bélgica, Chipre, Dinamarca, Grecia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, entre otros, ya han adoptado legislaciones en este mismo sentido. Y así con cada una de las otras medidas. En el caso de la retención en la fuente, también en el caso de las sociedades controladas o la regla de inclusión, también pues algunas de estas medidas ya han sido adoptadas en otros países de la Unión Europea y que se espera entonces que comiencen a ser aplicadas a partir del próximo año. Entonces, esto obviamente nos trae a la conclusión de que si bien estamos hablando hoy de la ley de Alemania, Alemania es solo una pequeña parte de lo que va a suceder el próximo año en cuanto a medidas que pueden ser aplicadas a Panamá. Ahora, también hay que tomar en cuenta algunos factores adicionales. Si bien esto parece bastante negativo, la inclusión de Panamá en esta lista, y ya vimos qué es específicamente lo que se critica y cuáles son las medidas específicas que la Unión está recomendando para excluirnos de la lista, también hay que tomar en cuenta factores como, por ejemplo, si Panamá tiene un tratado para evitar la doble imposición con el país que corresponde, porque esos casos hay que mirarlos uno a uno, ya que los convenios para evitar la doble imposición que Panamá tiene, por ejemplo, con Portugal, con Italia, con Holanda, con Luxemburgo, podrían sugerir que algunas de las medidas que sean adoptadas por la legislación doméstica no sean aplicables al caso de Panamá, porque el convenio para evitar la doble imposición contiene una cláusula de no discriminación, y esa cláusula de no discriminación, si el país pues, considera que los tratados internacionales deben prevalecer por encima de la legislación doméstica, el resultado debería ser que esa medida no se le puede aplicar a Panamá, aunque se la puedan aplicar a otros países incluidos en la lista. Pero eso solo es en el caso de que se tenga tratado de doble imposición, y en el caso de Panamá no se tiene tratado con todos los países de la Unión Europea, solamente con algunos. También hay que ver lo que dice la legislación o cómo han sido redactadas estas leyes. En el caso de Alemania, aunque Panamá tiene un tratado de intercambio de información con Alemania, no tiene un tratado para evitar la doble imposición con una cláusula de no discriminación. Pero la ley alemana dice que incluso aplicarán lo dispuesto, las medidas dispuestas en su propia ley por encima de lo que establezca un tratado para evitar la doble imposición. Entonces, hay que ver caso por caso. Recientemente el gobierno de Luxemburgo ha dicho que las medidas que adoptó en su legislación interna, lo más probable es que no puedan ser aplicadas a la República de Panamá por virtud del tratado para evitar la doble imposición que se tiene, que evitaría o limitaría a Luxemburgo a aplicar una medida discriminatoria en contra de Panamá. Entonces hay que ver caso por caso cómo va a ser
la aplicación o el impacto que se va a tener. Otro aspecto importante es que en la medida en que se van dictando o se han dictado ya las legislaciones internas en cada uno de los países, puede haber también cláusulas de escape, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Luxemburgo, se establece que estas medidas son aplicables, pero que también existe la posibilidad de que el contribuyente del otro país, el país incluido en la lista, pueda demostrar que tiene una actividad real y que hay un sentido de negocios en la transacción que se está realizando, y no necesariamente esta transacción tiene un carácter de elusión de impuestos. Y que si se logra probar, dándole la carga de la prueba en ese caso al contribuyente, entonces las medidas no van a aplicar. Lo que quiero decir con esto es que no todos los casos son iguales y hay que ver uno por uno para ver cuál va a ser el desenlace. Hasta aquí, pues este resumen de lo que contiene tanto la ley alemana como las normas de la Unión Europea y las razones por las cuales estamos incluidos en estas listas, y pasaríamos entonces a la próxima fase de preguntas y respuestas. Bueno, veo que hay algunas preguntas ya en el Q&A y en el chat. Algunas de ellas se han contestado, pero yo creo que valdría la pena de todas maneras aclararla para la audiencia completa. La primera pregunta que tenemos aquí es, pues era una consulta sobre el tema de que por qué el criterio A3 del listado de la evaluación de intercambio de información, de Banking Information, por qué Panamá aparecía large y compliant cuando había estado compliant en el año anterior, en años anteriores. Y pues la respuesta que ofreció José Andrés, no sé si querrá agregar algo más a eso, es que pues obviamente lo que estaba señalando de la definición que se tiene sobre los beneficiarios finales en las leyes específicas que afectan a cada industria, ¿no? En las áreas sectoriales. No sé si José Andrés quieres agregar algo más sobre ese punto o eso. Gracias, Jorge. Sí, solamente precisar que el informe de revisión de pares del 2019 en efecto hace referencia a que en el 2016 se encontró a Panamá cumplidora en cuanto pues, a ese criterio A3, pero que sin embargo había aspectos en los términos de referencia del 2016 que en Panamá se mantenían pues todavía sin una sujeción estricta al estándar, y hace mención específica el informe de revisión de pares al acuerdo 10 del 2015 de la Superintendencia de Bancos y la metodología de identificación del beneficiario final que incorpora ese acuerdo, diciendo que esa metodología no se ajusta a la del estándar del Grupo de Acción Financiera Internacional y por lo tanto tampoco se ajusta al estándar de intercambio de información previo requerimiento. Quizás agregando un poquito a esa pregunta, veo también en esa filmina que enseñaste, hablan del tema del accounting y agrego una pregunta adicional a esto, pues que señala que efectivamente lo que estamos haciendo es delegando a las mismas entidades que uno debe poder identificar esos beneficiarios finales, que se le está delegando a esas entidades para que ellos mismos digan quiénes son los beneficiarios finales, y que ese es otro problema que tenemos con este tema del intercambio de información a requerimiento. La pregunta aquí también, agregando sobre eso, sería, pues, ¿quiénes son, cómo vislumbran ellos esa identificación y quién debe identificarlo, ¿no? O sea, dos puntos. El tema de la contabilidad que veo en el listado que aparece, no lo comentaste,
aparece accounting, reporting, me parece que es la palabra que se utilizó en el cuestión, y otra, ¿cómo recomiendan ellos o cuál es la modalidad que ellos ven del tema de la identificación de esos beneficiarios finales? Bueno, correcto. En relación a la identificación de los beneficiarios finales, lo que dice el estándar, el informe de revisión de pares, es que se debe seguir la metodología de identificación del beneficiario final, tal cual como está escrita en la definición 10 del Grupo de Acción Financiera Internacional y sobre todo en su nota interpretativa, que es donde se establece la arquitectura de esa metodología de identificación del beneficiario final. Ahora, ¿quién debe identificar al beneficiario final? En este caso, pues se está refiriendo el foro a la institución financiera que está abriendo una cuenta para una entidad. Entonces, le corresponde a la institución financiera, con base a la metodología del estándar, aplicarla e identificar con base en esa metodología quién o quiénes son los beneficiarios finales. Por supuesto, la información que va a solicitar la institución financiera se la va a solicitar a la entidad a la cual se le está abriendo la cuenta. Entonces, esa entidad que está que pretende abrir una cuenta en la institución financiera debe suministrar la información que le está solicitando la institución financiera para la identificación precisamente de ese beneficiario final. Entonces, lo que nos está diciendo el Foro Global es que esa metodología no se está siguiendo, sino que incluso dice cuando no se pueda identificar al beneficiario final, entonces debe solicitársele a la propia entidad que mediante una declaración jurada diga quiénes son. Entonces, como que se le patea la pelota a la cancha, al lado de la cancha de la propia entidad, que es el sujeto analizado, para que el sujeto analizado, con base a una metodología que no se especifica, diga ese propio sujeto analizado quién o quiénes son los beneficiarios finales. Digamos que esa sería la falencia más importante, ¿no? Y en el término de la contabilidad, pues es la disponibilidad, que se tenga a disposición la contabilidad, pues, o los registros contables, mejor dicho, pues de esas entidades, de todas las entidades que estén abriendo una cuenta bancaria, para que cuando se le solicite una información bajo el estándar de requerimiento de información a la DGI la solicita a la institución financiera la tenga a la mano para poder responder rápidamente. Y bueno, y a propósito de esa pregunta, podemos añadir lo siguiente. Si bien el estándar de intercambio de información previo requerimiento en este momento es un proceso, si se quiere decir, manual, lo cierto es que también se está ya conversando para llevar ese estándar de intercambio de información previo requerimiento a un proceso automatizado. ¿Qué diferencia habría entre el intercambio de información previo requerimiento automatizado, por llamarlo de alguna manera, y el intercambio automático de información bajo el estándar CRS? Bueno, que el estándar de intercambio de información automático bajo el CRS es anual, todos los años, de manera automática y sin previo requerimiento. El estándar de intercambio de información previo requerimiento no sería anual, seguiría siendo siempre previo requerimiento, caso por caso, pero será atendido, se vislumbra que debe ser atendido también a través de plataformas automatizadas para que todo fluya a cabalidad. De manera que para que la información fluya a través de las plataformas que se establezcan para ello, la información tiene que estar realmente a la mano de manera expedita. Perfecto, muchas gracias, José Andrés. Gustavo, gracias, Jorge. Seguimos con la siguiente pregunta. Roberto Coso pregunta: hola y gracias por el informe tan preciso. Tengo una pregunta polémica. ¿Por qué Panamá no exige la adopción de las mismas reglas que nos están imponiendo y que nos ponen en una lista negra a países como Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Chipre, Malta, por nombrar algunos? Es más, ¿por qué estos países antes mencionados no reciben procedimientos de infracción por parte de la Comunidad Europea? No sé si José o Yair quieren responder a esta consulta. Sí, yo puedo tomarla. Bueno, en primer lugar, la Unión Europea tiene procedimientos
a través de la Comisión Europea, que sigue a sus propios miembros, con lo cual sí hay unos procedimientos que se siguen a los miembros de la Unión Europea por criterios parecidos e incluso en algunos casos más amplios. Ahora, ¿por qué Panamá no exige la adopción de las mismas reglas? Definitivamente Panamá tiene el derecho a pedir la adopción de las mismas reglas. Los criterios tienen que ser universales, no pueden ser solamente aplicables a algunos países y no a otros. Sin embargo, lo cierto es que lo que la Unión Europea está exigiendo, particularmente en el caso de las rentas de fuente extranjera, no es que sean gravables, sino que en el caso de los ingresos pasivos, que haya un nivel de sustancia que sea coherente con la generación de dichas rentas. Eso puede tener muchas implicaciones en el caso de Panamá. Si se adoptara un criterio como ese, seguramente muchas de las sociedades offshore que están registradas en Panamá no podrían seguir gozando de un beneficio fiscal de la fuente extranjera. Sin embargo, otras que quisieran mantener la exención, pues lo que requerirían es dotar a esa entidad de un nivel mínimo de sustancia dependiendo de la actividad a la que se dedican. Y al ser ingresos pasivos, uno pensaría que el nivel de sustancia que van a requerir no necesariamente tiene que ser tan alto para administrar una cartera de financiamiento o el alquiler de un bien o administrar una regalía que se recibe. Es decir, por ser pasivos, no pareciera que requieren una gran cantidad de personas o de sustancia en el país. Así que sí, definitivamente no nos gusta la idea de que sea a Panamá o a otros países que se incluyan en la lista, pero los criterios son estándares. De hecho, no lo mencioné, pero hay la lista que se conoce como negra o de países no cooperadores y hay la lista que coloquialmente se conoce como la lista gris. En esa lista gris, que son países que tienen regímenes que la Unión Europea considera perjudiciales, pero que se han comprometido a hacer una revisión de esos regímenes y hacer unas modificaciones en un plazo que va hasta, en este caso, hasta diciembre del 2022. Se incluyó ahora recientemente en octubre a países como Costa Rica, Uruguay, Hong Kong, Malasia, es decir, a varios otros países que tienen regímenes territoriales. La diferencia que hay entre esos países y Panamá es que esos países se han comprometido a revisar su legislación y hacer los cambios que correspondan en un plazo pues, de aquí hasta el otro año. Y eso es la razón por la que no está en la lista negra, sino en la lista gris. Panamá tiene su derecho y lo que dice la Unión Europea es que no se comprometió a hacer ninguna revisión y ningún cambio. Esa negociación, pues nosotros no formamos parte, pero esa es la razón que da la Unión por la cual Panamá está en la lista negra y esos otros países también de corte territorial no están. Yo quería preguntar la deducibilidad de costo que señala como una de las consecuencias de aparecer en esta legislación. Veo que va a afectar principalmente a lo que son las exportaciones de servicios panameños a esa jurisdicción. ¿Cómo afecta la importación de bienes o servicios de esas jurisdicciones? Y quizás eso me lleva un poquito a la pregunta que se está realizando aquí, ¿cómo afecta eso al sector seguros? Ya que el sector seguros es principalmente un consumidor de productos, alemanes. Sí, las retenciones y la no deducción están para los pagos que hace, en este caso, Alemania a un país incluido en la lista. Lo contrario no tendría ninguna limitación para efectos de esta ley Alemania. Si Panamá contrata a una empresa alemana para que le dé un bien o servicio, allí Panamá aplicaría su normativa doméstica
normal, es decir, si hay retención, hay una retención en la fuente en base a la legislación ordinaria. Pero en ese caso no habría un impacto de esta normativa. El impacto es al revés. Cuando es Alemania comprando bienes o servicios a un país incluido en la lista. En el caso de servicios alemanes, en el caso específicamente de la industria de seguros, lo que podría ser sujeto entonces de una retención podría ser el pago de reclamos que paguen esas reaseguradoras a favor de aseguradoras panameñas cuando se suscita un reclamo. Esa sería una posibilidad, efectivamente. Uno pensaría que normalmente es si una empresa alemana le paga primas a una aseguradora panameña, cosa que bueno, no parece fácilmente que ocurra, pero en el caso de un reclamo que es pagado por Alemania, la norma no distingue y pareciera que también pudiera ser cubierto tanto por la no deducibilidad como por la retención. Pero habría que ir un poco más a detalle, pues, a conocer esa situación en particular, ¿no? Típicamente es para conceptos que son ingresos para una sociedad panameña. En este caso estamos hablando del resarcimiento de un siniestro. Habría que ver si va a estar cubierto. Basado en lo que dice la norma, no hay una distinción y por lo tanto lo más probable es que sí quede cubierto y afectado. Gracias. Yair, durante la presentación, comentaban sobre uno de los puntos que explicaste. Dice, esto afectaría a empresas tipo SEM de Panamá. En estricta teoría, en Panamá estas entidades están exentas del pago de impuestos sobre la renta. Sí, definitivamente podría afectar. Hay que tener claro de que las empresas SEM primero están sujetas a un impuesto, segundo tienen requerimientos de sustancia que ya están establecidos en nuestra legislación, pero en el escenario en donde una empresa SEM le preste servicios a su casa matriz en Alemania, tendríamos la aplicación de una retención desde Alemania y además la no deducibilidad. Y por el otro lado, la entidad alemana, la casa matriz, podría estar obligada a incluir los ingresos de la SEM en cabeza de la casa matriz, aunque todavía no haya distribuido dividendos. O sea, habría varias afectaciones en ese sentido. Obviamente, si esa SEM no le da servicios a Alemania o a otro país de la Unión Europea que tenga estas medidas implementadas, sino a la región en Centroamérica o a otro estado, pues no estaría entonces afectada. Perfecto, Sí. Yair, gracias. Jorge, seguimos. Gracias. Aquí una pregunta que nos hace Andrés de la Guardia y quiero agregarle un componente también. Él pregunta, ¿qué pasa si esto no procede antes del 31 de diciembre del 2021? Porque hablaste de que eso entraría en vigor el enero del 22. Sin embargo, la otra pregunta es, y en esa misma línea, ¿qué medida puede tomar Panamá una vez en la lista? Pues si había alguna medida defensiva que pudiésemos tomar para efecto de que esto fuera minimizado, ¿no? Sí, Panamá puede tomar las medidas defensivas que establece la legislación. Hay una norma de retorsión que existe en el país desde hace muchos años. No sé si esa es la mejor estrategia, pero lo cierto es que la revisión que hace la Unión Europea se da cada 6 meses. La próxima es en febrero del 2022. La norma alemana dice que si un país es excluido de la lista de países no cooperadores, el efecto de esa exclusión tiene lugar al 1 de enero de ese año. Con lo cual, si en febrero se hace una evaluación y se considerara que Panamá ya no debe estar en esa lista, entonces, pues simplemente para el año 2022 esto no aplicaría. Si eso no ocurre en febrero, sino 6 meses después, el resultado podría ser el mismo de manera retroactiva, pero mientras tanto la norma podría aplicar. Permíteme aclarar ambas preguntas. La primera es,
lo que señalamos es que si esto se pasa antes de fin de año, nos aplicaría a partir de enero del 22. Sin embargo, si esto no se pasa a fin de año, ¿cuándo nos aplicaría? O si eso se aplicaría en otro momento específico. Y la segunda pregunta no me refiero específicamente a medidas de retorsión, etcétera, sino qué medidas, bueno, tú hablabas, por ejemplo, en el hecho que nosotros tengamos un tratado de intercambio de información específicamente con Alemania, eso es favorable. ¿Qué otros elementos, de repente si hay algún elemento que piensas que puede, una vez, o sea, ya visto en la lista, no pensando en salir, sino ya estando en la lista, qué medidas podríamos tomar como país para efecto pues, de alguna forma minimizar esta afectación? Sí, como tal vez lo que mencionaba es que habría que ir a ver caso por caso o país por país, porque puede ser que en la forma como cada país adopta en su legislación estas medidas contengan esas válvulas de escape o cláusulas de escape en donde se le permita probar a la contraparte, en este caso a la empresa panameña, su actividad real y por lo tanto no le apliquen las medidas, pero eso depende de lo que establezca cada jurisdicción. Lo otro es que los países que tienen tratado de doble imposición con Panamá van a tener una limitación para aplicar estas medidas. Entonces, si por ejemplo, estamos hablando de una transacción entre Portugal y Panamá, Holanda y Panamá, Francia y Panamá, que tienen convenio para evitar la doble imposición, no solamente podríamos ver la normativa europea o las sanciones, sino que habría que ver cómo aplican directamente al caso de Panamá. Pero definitivamente esos tratados que tiene nuestro país con varios de los países importantes de la Unión Europea podrían dar lugar a que algunas de estas medidas no puedan ser aplicadas contra Panamá y sí contra otros países. Rápidamente, no me contestaste la pregunta de que si esto no se pasa antes de fin de año, ¿qué pasaría? Si no se pasa antes de fin de año, en el caso de Alemania, pues no aplicaría en el 2022, sino que aplicaría en el 2023. Ok, gracias. Y Rodrigo Tapia nos pide que si podemos aclarar nuevamente lo que se define como renta pasiva, réditos por medio de activos bursátiles en el extranjero. Sí, las rentas pasivas, bueno, no están definidas en la guía, pero se entiende que las típicas rentas pasivas son los dividendos, los intereses, las regalías y las rentas por el arrendamiento de equipos. La actividad bursátil per se, la actividad de corretaje no es una renta pasiva, pero los dividendos, los intereses que producen esos valores sí que son una renta pasiva. Entonces, vamos a suponer una empresa panameña, mejor dicho, una empresa panameña que invierte en acciones de compañías alemanas, cuando el custodio le va a hacer el pago de los dividendos, los intereses, la va a someter a una retención en caso tal de que pues no la estuviera reteniendo. Y los intereses no serían deductibles para la empresa. Ese es el tipo de cosas que se consideran rentas pasivas. El objetivo de la Unión Europea, según la guía que se ha dictado, es precisamente esas rentas pasivas, ¿no? Esas rentas pasivas que pudieran no estar sujetas a imposición en diferentes lugares, o más bien quedarían en una doble no tributación. Así que esa es un poco la idea. Una preguntita, Yair, sobre ese punto específico. O sea, el impuesto en el ejemplo que pusiste iría en el dividendo que recibe la sociedad panameña de la empresa alemana, o también la sociedad panameña tendría que pagar un impuesto por tener inversiones en acciones internacionales, por ejemplo. Ok, digamos, bajo la ley alemana, o sea, las medidas estas defensivas, lo que estaría impactado son los pagos que hagan los países de la Unión Europea, o en este caso Alemania, a empresas panameñas, dividendos, intereses, regalías.
Claro, Ese es lo que estaría impactado bajo la ley alemana. Ahora, lo que está pidiendo la Unión Europea como un criterio de la fuente extranjera es que las empresas establecidas en Panamá que generan rentas pasivas, pero sin incluir el dividendo, porque el caso del dividendo, la Unión Europea está diciendo que eso, aunque no haya sustancia, no va a ser un problema. Para el resto de las rentas pasivas, llámese intereses, regalías, arrendamientos, en esos casos, lo que la Unión Europea busca es que Panamá modifique su legislación para exigir que para mantener la exoneración o la no sujeción de esa renta de fuente extranjera en una sociedad panameña, se ponga un mínimo de sustancia o de actividad en esa entidad, que sea coherente con la actividad a la que se desarrolle. Entonces son dos cosas un poco diferentes. La Unión nos mantiene en su lista por un criterio de fuente extranjera. Estar en la lista produce entonces una serie de medidas defensivas que toman los países, en este caso lo de las retenciones y la no deducibilidad. La siguiente pregunta, bueno, la verdad que hay bastantes preguntas ahora. Sin embargo, hay una pregunta importante. Ahí está el tema, por ejemplo, de la compra de cobre a Panamá, de los peajes del canal y el uso de puertos por empresas alemanas. ¿Eso cómo sería afectado? ¿Cómo sería afectado? ¿Ese gasto no se podía deducir? ¿Correspondería a una retención del 15%? ¿Cómo vislumbras eso? Sí, en principio, la compra de cualquier bien o servicio podría estar sujeta a estas retenciones. En el caso de Alemania, Alemania adoptó todas las medidas, es decir, las 4 medidas, la no deducibilidad, la retención y las medidas para las empresas alemanas de inclusión del ingreso. O sea que eso estaría la posibilidad de que efectivamente quede sujeto a una retención y una no deducibilidad en la compra a una entidad panameña. Eso efectivamente es así. En el caso de los peajes del Canal de Panamá, habría que ver si hay alguna exclusión que se pueda dar por ser una entidad de carácter estatal. Yo no la vi, así que en principio pues también podría estar cubierto. Y así, lo que se nos ocurra, cualquier pago que venga de esos países hacia Panamá. Sí, efectivamente, como hablamos, eso se trata de una exportación de bienes o servicios a ese país, así que lo normal sería la no reconocimiento de esa deducibilidad como un tipo de gasto de la empresa, o sea que esa empresa automáticamente al no poderlo deducir como gasto tendría que incluirlo, no lo resta de su estado financiero, por ende tiene que pagar impuestos adicionales sobre eso, ¿no? Así es. Siguiente pregunta. Nos dicen, si dice que la retención para remesas podría ser de 15%, ¿significa que no está decidido todavía? No, el 15% es el estándar que sugiere la Unión. Cada país podría hacer su propia retención, que podría ser incluso más. Claro. Adelante, Jorge, estás en mute. Sí, perdóname. Aquí hay una pregunta específicamente sobre, nuevamente, un poquito las medidas que debe hacer Panamá, quizás con la idea de salir de las listas grises, o negras, perdón, mejor dicho. ¿Qué medidas consideran? Aquí habla específicamente de que si hay que hacer ajustes a temas de zonas económicas especiales, en fin. Ustedes hablaron específicamente del tema de territorialidad. No sé si piensan que alguna otra cosa que nosotros estamos haciendo debe ser ajustado, ¿no? Sí, para efectos de la lista de la Unión Europea, los criterios que se han dado relacionados a la fuente, a los ingresos exentos por fuente extranjera,
son para ingresos pasivos. Por lo tanto, las zonas libres, que normalmente tienen una operación ordinaria, es decir, un ingreso activo de venta de productos, no están cubiertas por las observaciones que está haciendo la Unión Europea. Las observaciones se están haciendo acerca de ingresos que son pasivos. Por lo tanto, esas operaciones de zona libre no deberían estar cubiertas en lo que se está solicitando. Ahora, ¿qué cambios se pueden hacer? Obviamente, si uno piensa que se va a cambiar todo el sistema territorial que ha existido por muchos años en Panamá por el requerimiento de la Unión Europea, no tiene mucho sentido. Pero la pregunta es, ¿realmente es eso? ¿O es más que eso? ¿O es menos que eso? Y pareciera que es menos. Es decir, lo que se quiere es que se tenga una actividad y una sustancia en esas entidades para mantener el régimen como está. ¿Es eso suficientemente negativo para Panamá? No lo sé. Es un análisis que hay que hacer. Las entidades registradas en Panamá que no tienen ningún tipo de operación en Panamá serían las que estarían particularmente cubiertas si se decide hacer un cambio. Pero aquellas que estén registradas en Panamá y que trasladen o contraten a personas para que lleven a cabo esa actividad pasiva, pues seguirían gozando del mismo régimen y no se cambiaría en nada la territorialidad. Las recomendaciones están allí, parecen, o sea, 2 de 3 parece que Panamá las cumple, y una sería la de darle sustancia a las sociedades offshore que generan rentas pasivas de Panamá, y no aplica a aquellos negocios que son llevados a cabo desde Panamá, pero que son negocios ordinarios de venta de bienes o de productos, sino exclusivamente para rentas pasivas. A mí me parece que es algo que se puede lograr, y el resto de los países que tienen renta territorial, que se pueden ver como competencia directa de Panamá, Hong Kong, Singapur, Malasia, Costa Rica, Uruguay, se comprometieron. La pregunta es, bueno, si Panamá no se compromete y los demás sí, ¿dónde nos va a dejar eso? Claro. Y yo quisiera dejar espacio para una pregunta más, y luego por consideración al tiempo de los expositores, podemos ir, pienso yo, cerrando el evento, ¿no? No sé, Gustavo y Jorge, si hay alguna pregunta más que hayan visto bueno, que les parezca particularmente relevante. Hay una que sí me gustaría de repente cerrar con esa, que pregunta sobre el estatus del proyecto de ley que contrarresta el estar en listas negras. Si nos puede hablar un poquito de esto, cómo ven el panorama de aquí a fin de año. Realmente no queda mucho tiempo ya para el 2022, y pues, ¿cómo ve usted el panorama con los proyectos de ley que se están trabajando para tratar de salir de estas listas, y si creen que vamos a poder salir y evitar estas afectaciones que nos han explicado el día de hoy? Me gustaría cerrar con el panorama, ¿no? ¿Cómo ustedes ven esta situación en el corto y mediano plazo? Sí, bueno, si quieres, yo tomo esa pregunta. En cuanto al proyecto de ley 624, ese proyecto de ley lo entendemos como un proyecto armonizador, es decir, un proyecto de ley que vendría a poner la mesa para que los sectores regulados, las autoridades competentes de cada uno de los sectores regulados, dicten a lo interno de cada uno de esos sectores definiciones y metodologías de identificación del beneficiario final que vayan acorde con el estándar al que nos referíamos anteriormente. Eso por una parte. Adicionalmente, pues tenemos el tema de las multas. Bueno, el monto de las multas por incumplimiento de la ley bueno, es algo que habría que discutir. Los sectores afectados, por supuesto, tienen su voz en ese sentido. Y en lo referente al registro de beneficiarios finales, sabemos pues que esa ley también necesita una modificación en lo que se refiere a la metodología de identificación del beneficiario final.
Ahora, los tiempos políticos principalmente. Vamos a tener esa ley aprobada antes de finalizar el año, de manera que todas las autoridades competentes de cada uno de los sectores regulados puedan actuar en coro y cada una de ellas dictar pues una metodología del beneficiario final que vaya acorde con los estándares. Eso es un imponderable. No hay manera, no manejando el día a día de los tiempos políticos y de las decisiones y lo que se esté considerando para llevar a cabo pues la aprobación de esa ley o las modificaciones que pudieran llevar a cabo al proyecto de ley que conocemos son imponderables en este momento para nosotros. Lo que esperamos es que, bueno, consideramos que sería provechoso para el país que se apruebe, de manera pues que se pueda armonizar de una vez por toda la normativa interna y ponerla en alineamiento perfecto con los estándares internacionales. Gracias, José Andrés, por tu respuesta. Y bueno, como comentó Manuel, respetando el tiempo de todos, de parte de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, queremos agradecer a todos los miembros y participantes del día de hoy que nos han acompañado. Definitivamente es un tema que genera mucho debate, hay muchas implicaciones en el corto y mediano plazo con este tema, así que en la Cámara vamos a estar monitoreando el mismo muy de cerca. Agradecemos su participación y quedamos a la orden para cualquier consulta adicional que tengan, si quieren que les compartamos la presentación o alguna otra información. Y muy agradecido con el equipo de KPMG, José Andrés, Yair y Luis. Muchas gracias por esta detallada explicación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ciertamente esto es un debate que queda pendiente en cuanto a cómo construir una modificación a nuestro sistema de servicios internacionales, siendo pues que Panamá tiene unas ventajas comparativas fundamentales, excelentes. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.